10 días llevamos con la supresión del IVA en los productos básicos, entre ellos el pan. Pero ¿baja el IVA o desaparece el IVA en todos los panes? Vamos a averiguarlo, Nerea. La realidad es que no, Miriam, baja, en este caso se suprime ese IVA en el pan considerado como pan común, es decir, el pan corriente que utilizamos, esa barra normal, pero hay otros tipos de pan que siguen manteniendo ese 10% del IVA. Fíjense, porque como decimos, en las harinas panificables y en el pan común sí que pasamos de ese 4% al 0% de IVA, es decir, no se les aplica IVA, por lo que, por ejemplo, en una barra de pan que cueste unos 65 céntimos se nos quedaría en 63. Pero ¿qué ocurre con otros tipos de pan? En este caso, como por ejemplo el pan integral, pues que si su precio de 300 gramos es 1,50 euros, se mantiene porque sigue teniendo ese 10% de IVA. Una hogaza de centeno, por ejemplo, nos puede costar 1,90, o un pan de trigo de espelta 1,25, o en el caso de una baguette sin gluten, que en este caso los productos sin gluten también siguen teniendo ese 10% de IVA, sería 2,10 euros. Es decir, otros tipos de panes quedarían exentos de esta supresión de IVA y siguen teniendo ese 10% de IVA. Gracias, Nerea. Enrique García, portavoz de OCU. Hola, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos hablando del pan, Enrique, porque uno va a la panadería y se piensa que como es un producto básico me van a suprimir el IVA y me va a costar menos, pero no. Estamos viéndolo ahora con nuestra compañera Nerea, solo si es pan común. ¿Es así? Sí, efectivamente, se trata de la definición que se hace en la normativa del reglamento del IVA, donde el pan común es el que está beneficiado de esa reducción del IVA. El otro se mantiene y, por tanto, en el decreto pues solo afecta a lo que se denomina pan común en la nueva normativa, que es del año 2019. ¿Y esto lo sabe la gente cuando va a la panadería? ¿O se llevan la sorpresa de encontrarse una baguette sin gluten? Pues 2 euros. Bueno, al final, verá, lo que está pasando con el pan es que hay afortunadamente una diversificación muy importante de tipos de panes, ¿no? Ese pan común habitual, pues hemos visto que se ha convertido en un producto donde ya no solo se elabora ese pan común, sino otro con otro tipo de cereales, con otro tipo de harina diferente, y por eso existe una regulación que nosotros consideramos muy positiva, donde, por ejemplo, se hablaba de los panes integrales en su totalidad, donde se ha garantizado que el consumidor tiene mayor información, pero claro, esta distinción fiscal pues para los ciudadanos no es conocida, no lo saben bien. Esto tienen que estar informados cuando una panadería, un comercio, tiene que ponerlo de forma clara o no es necesario, y simplemente si el cliente pregunta se le da esa explicación como consumidor. Efectivamente, se trata del IVA normal, que normalmente vienen los tickets de compra, ¿no? Cuando se exige ese ticket de compra viene el ticket que tiene que existir siempre esa cuestión, viene en los consumidores, se indica el precio íntegro, incluidos los impuestos, y por tanto la aplicación del IVA se tiene que hacer de forma inmediata. Hay que recordar que en el Real Decreto del IVA se prohíbe expresamente que la bajada del IVA repercuta en beneficio de los distribuidores o los fabricantes. Tiene que repercutir exclusivamente en beneficio de los consumidores. Bueno, y eso es lo que ahora mismo está intentando controlar de alguna forma el Gobierno, el Ministerio de Economía, a través de los instrumentos pertinentes. ¿Confían en que sea así? Bueno, pues ha habido una reunión reciente entre la CNMC, el Ministerio de Agricultura y el de Economía, donde se van a habilitar mecanismos para que se haga un seguimiento de esos precios. En la norma se dice claramente, y ahora hay que ver cuáles son los organismos competentes en esta cuestión. Hay un observatorio de precios de los alimentos donde de verdad hay que comprobar pues que se está aplicando por parte de todos los distribuidores, esto es importante, todos, no solo unos cuantos, y habrá que ver ese seguimiento. Desde OCU también vamos a estar atentos a vigilar que esta bajada de IVA, que no es la que queríamos, pero que, bueno, pues ahí está, tiene que beneficiar en exclusiva a los consumidores. Nos hubiera gustado que se hubiera extendido a otros productos como el pescado fresco y la carne, que aportan un gasto importante en el gasto de alimentación, pero no ha sido así. Bueno, eso es lo que pretenden también los productores de carne, con los que estuvimos hablando también ayer en Aquí y Ahora. Y una cosa, esto que está pasando con el pan, ¿podría pasar, por ejemplo, también con la leche? ¿Depende del tipo de leche también puede suprimirse el IVA o no es el caso? No, en el caso Enrique. de la leche, en el caso de la leche se habla de productos lácteos en general, con lo cual la leche como tal está sometida a esta rebaja del IVA.
sea sin lactosa, con lactosa, en todas sus desnatada o de cualquier tipo. Una cosa más, Enrique, ¿están viendo en estos primeros 10 días del año que se cumple esa supresión del IVA? ¿Se está notando de verdad en los supermercados, en las tiendas, que han bajado algo los precios? Todavía nosotros estamos en este momento haciendo una evaluación de un estudio. No tenemos datos todavía donde podamos afirmar ni una cosa ni la otra, ¿no? Nosotros le pedimos a todos los distribuidores que apliquen la norma en su integridad, es decir, que rebajen el IVA de ese tipo de productos. No hemos escuchado algunas afirmaciones en relación con que esos productos se adquirieron cuando había un IVA diferente, pero no tiene nada que ver la adquisición a la venta. Por tanto, hay que aplicar esa rebaja en su totalidad y nosotros confiamos en que esto se haga, ¿no? Es una medida que tiene que beneficiar a los consumidores en cuanto que va a facilitar una pequeña reducción de precios que va a mantener un mayor nivel de compra. Por tanto, nosotros esperamos que así se haga. De momento no tenemos datos para afirmar ni la una cosa ni otra. Pues Enrique García, portavoz de OCU, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. A vosotros un saludo. Carmen, el pan. A mí se no baja todo el pan. A mí me parece, si no tiene datos la OCU, no voy a ser yo la que diga los datos si la rebaja del IVA ha sido eficaz o no ha sido. Perdón, pero a mí me parece que con el pan, como con otros alimentos, que al final la alimentación va a ocurrir como con casi todas las cosas de la vida, que va a haber dos carriles. Aquellos que se pueden permitir una alimentación más equilibrada, más sana, con fruta fresca, pescado fresco o pan de mayor calidad, y los que tengan que morir al palo del pan prefabricado porque es mucho más barato y porque además se ha visto rebajado, parece ser, aunque sea en unos céntimos, ¿no? Creo que esto es una tendencia muy generalizada y que la rebaja del IVA, como yo vengo aquí diciendo hace días, no soluciona este problema, ¿no? Porque al final acabaremos teniendo aquellos que se tienen que ajustar a comer productos de peor calidad o tirar de ultracongelados y otros que se puedan permitir pues estas excentricidades del pan de centeno o de espelta o ya no os digo los que nos toca sin gluten, ¿no? Que hablamos de más de 2 euros, según estábamos viendo en esta explicación sobre los panes. Luis Miguel. Yo con esto vuelvo a decir como la ley sobre sí, que mal se le da al gobierno la letra pequeña. Es decir, si esto no lo tenían previsto, que mal se le da a este gobierno la letra pequeña cuando a la hora de legislar, con la de asesores que tienen para hacerlo bien. A mí me parece un escándalo, sinceramente. Es decir, y es lo que dice también un poco Carmen, al final quien pueda pagarse un buen pan dentro de la dieta mediterránea será el que tendrá esa capacidad de, por ejemplo, de que no le timen con la barra integral, la de espelta y demás, y será el que pueda pagársela, y el que no, pues comerá harina de estas, no sé el nombre técnico, pero vamos, que son harinas especiales para hacer el pan y demás. A mí es que me parece un escándalo que encima ahonda, y ya lo dije yo el otro día cuando hablamos del tema del IVA, bajan el IVA pero ponen un impuesto de plástico, y cuando vas al supermercado, que yo animo a no comprar el pan en el supermercado, a ver si por fin los supermercados compran pan de verdad y no esas birrias que meten en esos frigoríficos que meten ahí congelados, bueno, y luego lo hacen caliente. Todo va en plástico. Entonces, por lo tanto, nunca van a bajar el IVA. Lo que una cosa se come, van a poner el otro. Por lo tanto, no se va a notar. Hasta los huevos fritos, como para no ir el pan. Claro, Bueno, no se va a notar. quiero decir, el impuesto es para que se reduzca el uso de plástico. La que lo notemos en la cesta de la compra, pero a la hora de la verdad, los propios pequeños y medianos empresarios hace unos días, a la hora de la verdad no lo vamos a notar. Porque absolutamente todo lleva plástico, prescindir de él en su totalidad. No lo vamos a notar. La intención, a mí me parece un escándalo. El pan se vende normalmente por debajo de coste. Es decir, el pan es un producto de reclamo, ya uno de los llamados productos gancho, junto con la patata, la cebolla, la leche y hasta hace poco el aceite, tanto en supermercados como incluso en panaderías. O sea, yo conozco algunos modelos de negocio de panadería en los que son realmente pastelerías, y el pan es el reclamo para que tú con ese pan, vendido a buen precio, te lleves pues las cositas de repostería de mayor o menor tamaño, ¿no? El pan ha subido muchísimo, también me da a mí que ahora estamos discutiendo un poquito del chocolate del loro, ¿no? Sin haber chocolate en el pan. Por el aumento tremendo de los precios de las harinas en el último año
y por el aumento de la electricidad, que es normalmente para los hornos, o sea, el consumo energético que tiene la fabricación de pan es tremendo. O sea, hay muy poquitas panaderías utilizan horno de leña, lo normal es, y en estos establecimientos tipo como algunos muy conocidos en Zaragoza, que hay 5 o 6 marcas, ¿verdad?, que estos utilizan panes precocinados que se calientan en unos hornos, ¿no? Entonces esos consumos han disparado los precios. ¿Qué ocurre? O sea, aquí conocemos modelos de negocios en que con la excusa del pan te venden chucherías. Tenemos otros modelos de negocios que con el pan te venden repostería, y tenemos otros modelos que con el pan te venden pues la cesta de la compra completa, ¿no? Yo insisto, yo creo que con la subida que tiene el pan en los últimos tiempos sí que es meterse en una virguería, ¿no? El pan tiene otros modelos o sea, tiene otras evoluciones y otras cuestiones. Es decir, en los últimos 20 años el consumo de pan en España bajó un 40%. Antes nos comíamos 50 kilos a la semana por cabeza, estamos hablando de 4 barras de pan por semana, y ahora estamos comiendo 30 escasas. O sea, comemos casi la mitad de pan, y insisto, y se sigue utilizando como producto gancho. A partir de ahí, yo, a ver, estoy un poco de acuerdo en parte con cada uno de los dos, ¿no? Es decir, pero sí que, a ver, al pan y al vino. Si bajas el IVA del pan, bajas el IVA del pan. Si no bajas el IVA? Claro, si no bajas el IVA de según qué pan. Claro. No del pan, sino de según qué pan. Pues ahora a ver si va a resultar que también hemos bajado el pan de las patatas, no de según qué patatas, de las rojas o de las blancas. No, por eso le he preguntado la leche a la roja, digo, no vaya a ser, porque tipos de leche ya sabéis que hay tropecientos. Claro. Y yo luego insisto, a ver, con el pan no ocurre, insisto, más que nada porque se utiliza como producto gancho para la venta, pero sí que hay que decir, yo creo que con esto de la bajada del IVA de la alimentación, insisto, y lo vengo sosteniendo desde que se empezó a hablar, yo creo que se han metido en un galimatías que es más cosmético que otra cosa, por las elevadas fluctuaciones que hay. O sea, ven los que seguimos los informes semanales del Ministerio de Agricultura y los mensuales del Gobierno de Aragón. A ver, las hortalizas están teniendo alteraciones del 30% de una semana para otra. Claro, es que son los precios te van y te vienen. Y luego, si conoces un poco el funcionamiento de un supermercado, simplemente como usuario, la hortaliza y otros, o sea, los productos frescos tienen un precio por la mañana y otro precio por la tarde. ¿Por qué? Pues porque tienes que ponerlo más bajo para sacarlo. Es decir, ¿cuánta gente va a comprar pescado el sábado por la tarde? ¿Por qué? Pues porque el sábado por la tarde el pescado se tira porque vas a estar 2 días en los que no se vende. Entonces, a determinada hora de la tarde ves una gente que va a los súper a pillar pescado. O a la panadería, última hora en los... Claro, vas a aprovechar esto, ¿no? Entonces, claro, dentro de esto, yo lo del IVA sé que es muy molón, muy chachi, muy de estos debates que tenemos ahora, que a mí en muchas ocasiones rozan lo pintoresco, pero que a efectos reales, a perras, estamos hablando de 80, del 4%, de 80 céntimos. Y muy poco redistributivo. Absolutamente nada. Y luego, efectivamente, Amancio Ortega, Patricia Botín y una personalidad como yo soportamos el mismo IVA en nuestro pan, en nuestras patatas y en nuestras cebollas. Pero no hay tantos ricos, no hay tantos ricos. He dicho importantes, ricos no.